Vamos a continuar con la conferencia de don José Miguel Morales Folguera, que tenemos la satisfacción de haber hecho buena parte de nuestra vida de estudiantes juntos en el Colegio de los Agustinos. Pero antes de comenzar, quería tener un recuerdo muy especial. En la última fila de aquella parte se sentaba también un compañero de colegio muy querido, Juan Barrionuevo Rubio, que asistía con mucha frecuencia a nuestros actos y que, bueno, la semana pasada le tocó emprender el camino que no tiene vuelta. Y quiero, pues, tener un recuerdo para con él y estoy seguro que, en fin, desde algún sitio él estará satisfecho con esta conferencia, porque realmente era una persona que, aparte de su profesión de abogado, en cuanto tuvo la posibilidad de decir, bueno, pues ya no estudio más leyes, pero ahora me voy a poner a estudiar arte, a estudiar historia y a estudiar cultura en general. Una actitud muy loable y, en fin, yo como además era muy amigo mío, pues lo he sentido muchísimo y he querido tener un recuerdo para con él que ustedes me permiten. Va a presentar al conferenciante su compañera durante muchísimos años en la Universidad de Málaga, Rosario Camacho. Entonces, tiene la palabra, por favor. Gracias. Señor presidente, compañeros de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, amigos que nos acompañan, me cabe el honor de presentar hoy aquí a un compañero del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, como ha indicado nuestro presidente, y con quien he compartido docencia, investigaciones, publicaciones desde 1975. Son muchos años que crean vínculos. Se trata de José Miguel Morales Folguera, que es catedrático de la Universidad de Málaga desde 2007 y actualmente catedrático emérito. Estudió en las universidades de Granada y Sevilla, realizando en esta última universidad la especialidad de Historia del Arte. Era una de las escasas universidades entonces donde se impartía esta docencia. Y se doctoró con premio extraordinario en la Universidad de Málaga en 1979 con un tema de extraordinario atractivo, la arquitectura del ocio en la Costa del Sol, que publicó en 1982. Ha sido invitado y ha recibido numerosas becas para investigar, realizar estancias de investigación e impartir cursos y conferencias en universidades españolas y extranjeras, entre ellas Londres, Toulouse, Roma, Nueva Orleans, México, Santa Fe de Bogotá, Michoacán, y para participar con ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es académico de número de la Academia de la Historia de Andalucía, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y vocal de la Sociedad Española de Emblemática. Y otros títulos no tan comunes entre nosotros. Es ciudadano honorario de las ciudades de Mobile y Nueva Orleans de los Estados Unidos de Norteamérica por sus investigaciones y publicaciones sobre arte hispanoamericano, ya que ha publicado varios libros y numerosos artículos relacionados con el urbanismo, la iconografía y la emblemática en este continente. Y por esta razón nos pareció lógico que impartiera una conferencia en este ciclo. Sus actividades en el campo de la investigación se han diversificado mucho. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la historia del arte y del patrimonio en Málaga, Málaga del siglo XIX, estudios sobre su paisaje urbano de 1982, la Málaga de los Borbones del 86, Málaga en el siglo XVII, Pedro de Mena y su época en el 89, un facsímil muy interesante de Medina Conde, Antigüedades y edificios suntuosos del Obispado de Málaga, de 1782. Es un manuscrito que era inédito y propiedad de la Biblioteca Nacional de Madrid y lo publicó
en 1992 y también ha publicado otros facsímiles. Ha codirigido el inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica de Málaga y su provincia, problemática y propuestas de soluciones, en 1998. También una parte importante de su docencia y de su investigación se ha centrado en el estudio de los jardines históricos. Desde el departamento ha impartido la asignatura de Historia del Jardín, ha presentado ponencias en congresos y ha publicado obras relacionadas con el tema de los jardines en España, Europa y América. Empezando por lo más cercano, Fray Alonso de Santo Tomás y la Hacienda del Retiro, los jardines históricos del Retiro, pero también los jardines históricos de Lerma, Benavente, Lastanosa y, por supuesto, en Hispanoamérica, jardines prehispánicos de México en las Crónicas de Indias y la Alameda de Querétaro, preclaro ejemplo de la ilustración americana en 2010. Ha publicado varios libros y muchos artículos sobre el urbanismo, la iconografía y la emblemática en Hispanoamérica. Arquitectura y urbanismo hispanoamericana en Luisiana y Florida Occidental, los Galves de Macharabiaya, Tunja, Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granadas y la construcción de la utopía, el proyecto de Felipe II para Hispanoamérica, que fue por lo que pensamos que encajaría perfectamente en este ciclo. Son muchos sus estudios sobre iconografía emblemática que a mí me atraen mucho, como el apogeo de la fiesta barroca en Nápoles y Sicilia por el rey Felipe V, Carlos V César Imperator, su configuración iconográfica en las entradas triunfales en Italia, publicado en 2016, y Las Sibilas en el arte de la Edad Moderna, Europa Mediterránea y Nueva España, una publicación de 2007. Nos satisface mucho que el profesor Morales Folguera haya aceptado participar en este ciclo que la Academia de Bellas Artes de San Telmo dedica a este encuentro decisivo entre España y América, y en nombre de la Academia le agradezco su presencia entre nosotros. Muchas gracias. El profesor Morales Folguera tiene la palabra. Bueno, pues quiero empezar en principio agradeciendo a mi compañera Rosario Camacho por las amables palabras que ha tenido en la presentación, y que, como ella dice, pues han sido muchísimos años de trabajo conjunto en la universidad. Es verdad que ella empezó antes que yo y abrió campo y que básicamente puedo decir que ella ha sido la creadora del departamento, de nuestro departamento, que hoy es pues una gran realidad no solamente en Málaga, sino a nivel nacional. Quiero agradecerles a la Academia el que me hayan invitado en este ciclo, especialmente a los directores del ciclo, tanto a Elías de Mateo como a la propia Rosario Camacho, y, como digo, también pues al presidente de la Academia que está aquí presente. Mi conferencia se enmarca dentro de un ciclo americano, concretamente lleva como título el encuentro entre dos mundos. Un encuentro que se celebra precisamente, se conmemora este año, en el año 22, con este ciclo, y que de alguna manera viene a reflejar el encuentro oficial que se produjo entre los dos mundos, entre los dos máximos representantes en ese momento tanto del Imperio Azteca como del Imperio Español en el año 1521. Es decir, que este ciclo viene a conmemorar precisamente ese encuentro, cuando el emperador Moctezuma II, en el año 1521, pues recibió en su palacio de Tenochtitlan a Hernán Cortés, que era precisamente el representante de la corona española en ese momento. Es decir, que viene a cuento precisamente este ciclo
y que queda materializado precisamente en ese encuentro que es además una de las escenas más importantes de ese ciclo que después ha conformado un verdadero programa iconográfico, que es el de la conquista de México, llamada conquista de México. En realidad se habla de la conquista de México, pero en realidad fue la conquista del Imperio Azteca, porque México no existía entonces. Pero bueno, la literatura de los siglos XVII y XVIII acabó denominando como conquista de México y así se ha recogido. Y es precisamente esa escena es una de las escenas más importantes que veremos en algún momento aquí en esta conferencia, reflejado en algunas de las obras que les he traído para que puedan observarla. En Hispanoamérica no era una colonia, aunque así se diga frecuentemente, al igual que tenían otras potencias coloniales de aquella época, como Francia e Inglaterra. Hispanoamérica formaba parte del Imperio Español, cuya extensión territorial llegó a alcanzar los 20 millones de kilómetros en la época de Carlos III, convirtiéndose en el cuarto mayor imperio de toda la historia, tras el Segundo Imperio Británico, que solo duró 70 años y que en 1938 ocupaba una extensión de 31 millones de kilómetros, el Imperio Mongol, con una extensión de 24 millones de kilómetros a mediados del siglo XVIII, y el Imperio Ruso, que en 1913 tenía una superficie de 23 millones de kilómetros. Es decir, que no hemos de considerarla como una colonia, no es como se suele denominar, sino que en realidad formaba parte del Imperio Español, del Imperio Español, que llegó a ser considerado por su extensión territorial como el cuarto mayor imperio de toda la historia. A diferencia del colonialismo, que es excluyente y que basa su estructura en la diferencia entre la colonia y la metrópolis, el Imperio Español era incluyente, lo que generaba construcción y estabilidad a través del mestizaje cultural y de razas. Al igual que ocurrió con el Imperio Romano, España se replicó a sí misma en todos los territorios que formaban parte de su imperio a través de la lengua, la religión y la estructura administrativa, organizada en virreinatos, audiencias, gobernaciones, diócesis y la creación de universidades, hospitales, ayuntamientos, conventos, ciudades, caminos reales, puertos, colegios, iglesias, catedrales, una jurisprudencia específica dirigida al gobierno y a la defensa de los pueblos indígenas. A finales del siglo XVI, las ciudades de Hispanoamérica tenían un equipamiento similar al que poseían las ciudades de la península ibérica, y algunas de sus ciudades se convirtieron en las más ricas y pobladas de todo el imperio. Y como muestra, pues puede enseñarse la propia Ciudad de México o la ciudad de Potosí, que era la ciudad más opulenta de todo el imperio. La urbanización de América tuvo dos épocas bien diferenciadas, la etapa caribeña y la etapa continental. Cristóbal Colón llega el 12 de octubre de 1492 a la isla caribeña de Guananí, habitada por indios taínos, que tenían un desarrollo científico y técnico muy primitivo y que carecían de ciudades importantes. Desde el año 1501, los reyes católicos darían normas al primer gobernador de la Española, Nicolás de Obando, para que los indios vivieran en poblaciones semejantes a la de los españoles, donde estuvieran supervisados por un gobernante español y por un capellán. Igualmente se buscó la asimilación de los indígenas con la práctica de los matrimonios mixtos. Sin embargo, pronto se vio el fracaso de esta política, por lo que en 1503 se aprobó el sistema de encomiendas, obligando a los indios a servir durante un tiempo a los españoles, con objeto de poder enseñarles la lengua, la religión y las costumbres. Los indios tenían que prestar un conjunto de servicios, tributos y trabajos personales, y el encomendero debía asegurar su adoctrinamiento espiritual, el buen trato, la alimentación, y tenía que construir una iglesia en los repartimientos.
Para combatir la explotación de los indígenas, la corona dio sucesivas órdenes para el buen trato a los indígenas. Sin embargo, pronto se vio que la cohabitación de indios españoles era perniciosa, por lo que se estableció la creación de dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indios, buscando su autogobierno. Esta política se va a acelerar a partir de los años 40, cuando los indígenas van a ser concentrados en poblaciones autogobernadas por cabildos propios, separadas de las de los españoles, en las que habitaban españoles de blancos, peninsulares, pero también criollos, es decir, los hijos de estos españoles nacidos ya en América, así como los negros traídos de África para trabajar y los mestizos. Es decir, esta era la población que formaban las poblaciones de españoles. Para su establecimiento se dictaron una serie de ordenanzas, es decir, que la creación de ciudades no fue una creación espontánea de cada fundador, sino que desde la metrópolis se crearon toda una serie de órdenes que regulaban cuándo, cómo y dónde debían ser fundadas estas ciudades. Fueron muchísimas las órdenes puntuales que se mandaron desde la metrópolis, pero fundamentalmente habría que citar tres cuerpos legales que tendrían una enorme influencia precisamente en la creación de estas ciudades. Las primeras fueron las denominadas leyes de Burgos, que fueron promulgadas en Barcelona en el año 1542, durante el reinado del emperador Carlos V, las nuevas ordenanzas de población establecidas por Felipe II en el año 1573 y las leyes de Indias, que fueron publicadas por Carlos II en 1681 y que ya estuvieron vigentes hasta la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. La fundación de ciudades españoles a lo largo del siglo XVI tuvo como principal finalidad la creación de centros de poder político, económico y religioso, con objeto de controlar los amplios territorios americanos. Es decir, las enormes dimensiones de América hubieran sido imposibles de controlar si no se hubiera hecho una distribución, una organización de los lugares donde debían de ser fundadas las ciudades para que desde allí se dominara todo el territorio circundante. Además, la población española que originalmente fue allí era una población mínima en relación a los millones de personas que había en América. Es decir, que había que una manera de controlarlo era precisamente organizarlo a través de la creación de ciudades muy bien situadas estratégicamente en el territorio, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico, que es muy importante. Es decir, que estas ciudades tenían que ser autosuficientes, es decir, que estas ciudades no se podían equipar ni sufragar mediante elementos que venían de fuera, sino que tenían que ser completamente autosuficientes. Entonces había que buscar un sitio idóneo para la creación de estas ciudades. Unas ciudades que además estaban todas unidas por el llamado Camino Real. El Camino Real unificaba, relacionaba todas estas ciudades y las comunicaba con los puertos de la costa, que eran básicos porque se trata de una colonización, una civilización que es llevada a cabo a través de barcos que venían de la península y que comunicaban precisamente los puertos españoles precisamente con los puertos americanos y desde allí penetraban el interior precisamente a través de esos caminos reales. Bien, la organización de estas ciudades que son cientos, las que se crean en muy poco tiempo, responden a una tipología muy variada, es decir, todas las ciudades no son iguales, aunque pensemos que estas ciudades son exactamente iguales. Es decir, si uno va allí ahora en América y ve las ciudades parece que son todas iguales, pero evidentemente son muy diferentes porque responden a una tipología completamente diferente. Por ejemplo, había ciudades creadas como centros administrativos y políticos, eran las capitales de los virreinatos y de las audiencias y de las gobernaciones. Pero después había centros agrícolas, es decir, los territorios agrícolas, la agricultura era básica para dar de comer a toda esa población. Y en los mejores lugares para esa agricultura se crearon unos centros urbanos precisamente para explotar esos territorios desde el punto de vista agrícola. Es decir, que hay ciudades agrícolas fundamentalmente donde vivían los encomenderos, es decir, los encomenderos eran los que vivían precisamente en esas ciudades.
Pero después estaban las ciudades mineras, son ciudades completamente diferentes, porque eran ciudades que se crearon en la montaña, junto a las minas, y con una tipología completamente diferente. No es lo mismo crear una ciudad en un llano, como le pasó a México, un llano enorme, o Puebla, por ejemplo, o Lima, que crear una ciudad en lo alto de una montaña donde no había un terreno llano. Entonces la tipología urbana es completamente diferente, es decir, que se puede observar. Después había ciudades que tenían una importante carga militar, especialmente las ciudades costeras que fueron equipadas con toda una fortificación, una política de fortificación para evitar precisamente que fueran atacadas, porque era la muralla que defendía el imperio de todos los otros imperios que intentaban atacarlo constantemente, ingleses, holandeses, franceses, y después todos los piratas, piratas oficiales y no oficiales que iban a América con esa intención. Después había las ciudades comerciales y, lógicamente, las ciudades portuarias, porque la manera de llegar allí era a través de puertos y se crearon numerosas ciudades portuarias que tienen una tipología algo diferente a las ciudades del interior, ¿no? Como ya veremos a continuación. Además, los españoles debían originalmente encontrarse concentrados en puntos vitales y defendibles. Ya hemos hablado de que cuando llegaron allí los españoles eran muy poquitos y había allí millones de personas que aparentemente muchas de ellas eran enemigas, porque claro, veían a estos españoles que llegaban allí con la intención, que la intención clara era ocupar ese territorio. Entonces tenían que concentrarse en lugares defendibles. Esto que originó esa separación original entre españoles e indígenas, todo esto se desarrolló durante el siglo XVI y en el siglo XVII esto lógicamente se fue perdiendo, porque al final nos vamos a encontrar con una población predominantemente mestiza, que es la que predominó sobre todo en las ciudades de españoles, pero también en muchas poblaciones de indios, pues lógicamente también se fueron mestizando. Es decir, que fue sin duda el gran esfuerzo colonizador que llevaron a cabo las autoridades españolas. Bien, los españoles originalmente prefirieron hacer fundaciones nuevas, ya que las viviendas de los indios no se adaptaban bien a sus costumbres habitacionales. No obstante, hay excepciones importantes de ocupación de ciudades indígenas, como el caso de Tenochtitlan, sobre la cual se fundó la Ciudad de México, o el caso de Cusco, la Cosco inca, sobre la cual aparecerá la ciudad española de Cuzco poco después. Bien, la primera ciudad estable, que previamente a esta hay otras ciudades, poblaciones, pero que no duraron nada, pero la ciudad ya estable y definitiva que se creó en América es esta que tienen aquí en pantalla, es Santo Domingo, una ciudad fundada inicialmente en el año 1498, que después hubo de ser refundada poco después, en 1502, cuando llegó Nicolás de Obando. Esto era algo bastante frecuente, los españoles no conocían bien el clima, la geografía, y a veces buscaban unas ubicaciones que después se encontraron que eran imposibles de mantener y tuvieron que ser refundadas muchas de las poblaciones buscando, pues, por ejemplo, evitar inundaciones, ¿no? Porque lógicamente allí, además, con lo que saben que allí llueve mucho en algunas ocasiones y que muchas de estas ciudades fueron inundables originalmente. Esto le pasó precisamente a Santo Domingo. Bien, Santo Domingo fue un hito dentro del urbanismo hispanoamericano, ya que fue la primera ciudad creada por europeos en América y además fue también la primera sede catedralicia, es decir, fue la primera sede episcopal, tuvo el primer ayuntamiento, la primera universidad y además consta de una población con un trazado regular. Esto es un aspecto muy importante porque este trazado regular aparece antes de que los españoles llegaran al continente, donde sí había poblaciones indígenas con trazado regular. Y es un elemento, como digo, muy importante porque contradice la teoría de algunos historiadores americanos que dicen que el urbanismo regular hispanoamericano
no proviene de la península ibérica y de Europa, sino que proviene de las ciudades hispanoamericanas. Y esto lo contradice porque en el año 1502 todavía los españoles no habían llegado al continente y por lo tanto no conocían esas ciudades que empezarían a ver a partir de los años 20, es decir, que 20 años antes de llegar al continente y ver esas ciudades que se encontraron allí, como la propia ciudad de Tenochtitlan, que ya hemos dicho que llega Cortés en el año 1521, pues era una ciudad completamente regular. Bien, Nicolás de Obando, que fue su refundador, conocía muy bien el urbanismo español y además sabemos que estuvo en Santa Fe con los Reyes Católicos, por lo tanto vio el urbanismo regular de Santa Fe, que está en el origen precisamente de esta ciudad. Aquí podéis ver en pantalla, arriba a la izquierda, el trazado de la ciudad, una ciudad que se puede ver que está rodeada por una muralla, que es algo característico de todas las ciudades costeras y que las diferencias de las ciudades de interior, las ciudades de interior no tienen murallas, no era necesario construir en el interior murallas porque allí no iba a entrar nadie. Los que iban allí lo que querían era atacar estas ciudades, apoderarse de ellas y extraerles toda su riqueza durante un periodo de tiempo y después abandonarlas. Por lo tanto, todas estas ciudades tuvieron que ser amuralladas. Unas murallas realizadas a partir del 16, pero que continuaron reforzándose sin línea de continuidad, el 17, el 18, es decir, que el esfuerzo de la defensa no pararía durante toda la historia de los virreinatos y además siempre en el caso de estas ciudades costeras se buscaba una población que tuviera una bahía donde pudiera llegar la flota y resguardarse de las inclemencias del tiempo y también del ataque pues, de otras potencias. Entonces se ve cómo la ciudad se ubicó ahí, se puede ver ahí con su magnífica bahía, con la flota delante y el estuario del río pegado a la flota que reservaba precisamente de las inclemencias del tiempo, que ya sabéis que en esta época, en la zona del Caribe, pues periódicamente atacan los huracanes, son frecuentes los huracanes, y es necesario cobijarse de las inclemencias del tiempo. De esta época se han conservado algunas edificaciones del siglo XVI, de esta primera fundación, que nos hablan de cuáles eran las motivaciones, el estilo, y los promotores de algunas de ellas. Por ejemplo, a la derecha tienen un establecimiento que los españoles llevan a América y que se va a hacer imprescindible, es decir, todas las ciudades americanas, tanto de españoles como de indios, se dotaron de hospitales, fue un equipamiento fundamental, siguiendo el modelo que se estaba desarrollando en España, aunque en este caso el llamado Hospital de San Nicolás, porque fue fundado por Nicolás de Obando, no sigue la tipología del Hospital Reyes Católicos, que es el que estaba predominando entonces en España, pero sí ya vemos cómo el equipamiento fue fundamental aquí. Abajo pueden ver dos edificaciones también de esta época. A la izquierda la casa de don Diego Colón, donde se puede ver cómo sigue el modelo de fachada de los ayuntamientos españoles. Es el primer edificio en América que utiliza este modelo, que después va a tener una enorme difusión por toda América, tanto en la arquitectura civil, pero sobre todo en los ayuntamientos. Esa doble galería de arcos abierta a la plaza, que proviene precisamente de los ayuntamientos españoles, se incrusta aquí precisamente en este edificio, que es sin duda el palacio más importante que se conserva de aquella época. Y a la derecha vemos otra edificación que también tiene una fachada inspirada en modelos españoles, es la Casa del Cordón. Ya sabemos que en España hay, al menos que yo recuerde, 3 casas del cordón, en Burgos, la famosa Casa del Cordón de Burgos, la de Zamora y también la de Vitoria, es decir, que es una tipología que llega a América y que no cabe duda que tiene su influencia de la arquitectura religiosa, pues son cordones de tipo franciscano que se incrustan precisamente en la arquitectura. Y sin duda la obra más monumental que se construye precisamente en esta ciudad es la catedral. Hemos dicho que es la primera catedral, la primera sede episcopal. Es una catedral que sigue el modelo de las últimas catedrales españolas de comienzos del siglo XVI, por lo tanto es de estilo gótico,
aunque la fachada, como podéis ver aquí, es una fachada de estilo renacentista. Sabéis que las edificaciones estas empiezan por la cabecera, que es lo más antiguo, por lo tanto el gótico aparece en la cabecera, aparece en las naves, pero la fachada, que es lo último que se hace, ya se hace en una época más avanzada, mediados del siglo, y entonces ahí pueden ver que se diseña según un estilo renacentista, de estilo plateresco. Las otras dos islas más importantes, más grandes del Caribe, también se van a dotar de dos grandes ciudades. En Cuba, la ciudad más importante, más antigua, va a ser la ciudad de La Habana, fundada en el año 1519, y también aprovechando una magnífica bahía natural, la bahía para la defensa del clima, para la defensa de los enemigos. Ahí se puede ver a la izquierda cómo se accedía al plano, donde se puede ver cómo se accedía a la bahía a través de un canal de agua, un canal enorme, extenso, como se puede ver en otras imágenes de aquí de la pantalla, y que resguardaba precisamente de esos peligros. La zona de la bahía no está amurallada la zona del interior, una especie de mandorla se puede ver ahí, con una línea que es la muralla hacia el interior, que impedía que fuera atacada la ciudad desde tierra, aunque la Plaza Mayor, que es donde se fundó originalmente la ciudad de La Habana, pues sí estaba protegida por un fuerte abaluartado, como se puede ver ahí a la derecha en ese ángulo. La Habana es una ciudad que consta de edificaciones monumentales, es una ciudad muy importante, sobre todo su máxima expansión va a ser en el siglo XVIII, cuando se convierta en Capitanía General, es decir, era un lugar fundamental para el comercio y para el contacto con la península y con América. La flota, cuando venía de vuelta, toda ella se reunía precisamente en la bahía, allí se recogían todos los barcos y emprendían el viaje de manera conjunta. Los viajes a América y desde América no se hacían de manera individual, nadie podía salir con un barco cuando ellos quisieran, tenían que esperar a que se formara la flota, tener un permiso, y iban protegidas por una flota de guerra que hacían prácticamente inexpugnable, inatacable precisamente esa flota. Esa flota en muy pocas ocasiones fue atacada por los enemigos porque estaba perfectamente organizada. Más peligro tenían por los huracanes, sobre todo al principio, cuando no se sabía muy bien la frecuencia, ya después se vio cuál era la época de los huracanes, entonces se evitó los viajes en esa época, pero más peligro había con los huracanes y con el tiempo que precisamente con los enemigos. Otra de las edificaciones importantes es la catedral, aunque en realidad no es la catedral original. La catedral original estaba en la plaza y fue derruida, y en el siglo XVIII fue sustituida por la iglesia de la compañía. Cuando los jesuitas fueron expulsados, pues la iglesia de los jesuitas, que veis ahí en la zona central, la parte inferior, es la que se convirtió en catedral y es la que hoy día es la catedral precisamente de La Habana. Y la tercera ciudad que se construyó precisamente, se fundó en la tercera isla más importante, es la ciudad de San Juan de Puerto Rico, también, como podéis ver ahí, en una bahía natural perfectamente protegida, conectada con un canal y defendida, como sucedía en La Habana, defendida todo ese canal por unas enormes fortificaciones, las cuales incluso se puede ver ahí abajo, los dos fuertes abaluartados de San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía, que protegían el acceso y que hacían prácticamente inexpugnable el acceso. Era muy difícil porque los fuertes se ponían a un lado y otro de la entrada, entonces los barcos que pretendían entrar eran atacados por las dos bandas, e incluso muchas veces se tendía una cadena para evitar que pudieran entrar en la bahía, es decir, que era imposible atacar estos puertos desde el mar. Era más fácil, como ocurrió en La Habana, atacar las ciudades de tierra venciendo la defensa de las murallas, pero prácticamente a través del canal era imposible, sobre todo porque pueden ver ahí esos enormes fuertes abaluartados que fueron construidos a partir del 16, 17 y 18.
Bien, en el año 1518, Juan de Grijalva llegó a una isla a la que puso el nombre de San Juan de Ulúa, una isla que estaba enfrente precisamente del continente. Ya estamos hablando de la llegada al continente americano, el año 1518, y frente a esa isla es donde Hernán Cortés fundaría la primera ciudad construida en el continente. Una ciudad que recibió el nombre de Nuestra Señora de la Victoria de la Veracruz, que hoy en día es conocida con el nombre de la Veracruz. Esta ciudad también le ocurrió, tuvo los mismos problemas que hemos visto en Santo Domingo, hubo que ser refundada en otra localización, es decir, que ahí podemos ver abajo los restos de lo que llamamos Veracruz la Vieja, la primera ciudad fundada por Hernán Cortés, que tuvo que ser abandonada por su mala ubicación, y un poco más al norte, precisamente frente a la isla de San Juan de Ulúa, es donde se construiría la ciudad actual de Veracruz, que fue la base de la conquista del Imperio Azteca. Por aquí entraría y saldría todo el comercio que iba al virreinato de la Nueva España, entraba y salía precisamente por la ciudad de Veracruz. Era una ciudad fundamentalmente tanto desde el punto de vista comercial y fundamentalmente desde el punto de vista militar. Y ahí se ven algunos ejemplos, el ayuntamiento de la Plaza Mayor, la catedral también se ve ahí, en la Plaza de Armas, que son dos edificaciones típicas de estas ciudades. Bien, la situación que se encontraron los españoles cuando llegaron al continente fue muy diferente a la que hallaron en las islas, ya que el continente contaba con una población muy numerosa, con culturas muy desarrolladas y que tenían además grandes ciudades, muy bien trazadas, con edificaciones monumentales, una agricultura muy potente, con numerosas plantas desconocidas en Europa y una excelente organización sociopolítica. Había además dos grandes imperios, es decir, cuando llegaron los españoles se encontraron con dos imperios, uno al norte y otro al sur. En el norte, en lo que hoy conocemos como la zona de Mesoamérica y Centroamérica, estaba el imperio azteca con su capital en Tenochtitlan, y que ahí lo podéis ver en color así marrón o rosa, podéis ver más o menos la extensión, todo lo que es desde Michoacán, la zona de México al norte de Michoacán, hasta la zona de Guatemala, es donde se extendía todo el imperio azteca, lo dominaba todos esos pueblos, pero también llegaba más allá de esta zona. La zona de la península de Yucatán, pues que es donde estaban los mayas, pues era zona selvática y además la cultura maya había entrado en decadencia desde hacía mucho tiempo y no tenían ninguna importancia porque las ciudades fueron abandonadas, prácticamente fueron abandonadas y han sido descubiertas en su mayoría no hace muchos años. Bien, y al sur se encontraba el otro imperio militar, es decir, son imperios militares, basados su fuerza en la organización militar, que era el imperio inca con su capital en Cusco, o Cosco, como ellos lo denominaban. El imperio inca, que es el nombre derivado del dios, ellos consideraban como herederos, hijos del dios Inti, del dios Sol, se extendía por todo el altiplano andino sobre las actuales repúblicas del Perú, Bolivia y Ecuador, pero llegaba al norte hasta Colombia y por el sur llegaba hasta Chile y Argentina. Además tenía una organización centrípeta, con Cusco en el centro de lo que llamaban el universo, un universo al que denominaban Tahuantinsuyo, que era la unión de los cuatro suyos, que eran los 4 puntos cardinales a los cuales se conectaba a través de unos caminos, cada uno con su nombre, podéis ver ahí los nombres de Collasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo, es decir, cada uno de los puntos cardinales, y el centro de todo ese universo era precisamente la ciudad de Cosco. Bien, si el Imperio Español quería ocupar y ser dueño de estos amplísimos territorios que le correspondieron por el Tratado de Tordesillas firmado en 1494 entre la corona española y portuguesa, no tenía más remedio que derrotar a estos dos imperios militares. Por eso se hicieron 2 cuerpos de ejército. Para la conquista del imperio azteca se formó un cuerpo de ejército dirigido por Hernán Cortés
y en el sur, para conquistar el Imperio Inca, también se formó otro cuerpo de ejército dirigido por Francisco Pizarro. A pesar de que los españoles contaban con un armamento superior al que tenían los indígenas, las armas de fuego, los caballos, los cañones, sin embargo, la conquista hubiera sido imposible si no hubiera contado con la ayuda de las poblaciones locales que estaban sojuzgadas por estos imperios. Es decir, los 200 o 300 soldados que llevaba Hernán Cortés, hubiera sido imposible pensar que hubieran conquistado un imperio como el Imperio Azteca, formado por millones de personas, con una organización militar muy fuerte, una sociedad económica muy potente. Hubiera sido imposible sin contar con la ayuda locales. Es decir, que podemos pensar incluso que hubo una especie de guerra civil, se organizó una guerra civil, de las cuales se aprovecharía Hernán Cortés y que al final pues acabó dominando con la ayuda de estas poblaciones, entre ellas la más importante fue la de los tlaxcaltecas, la de los habitantes de Tlaxcala, que se consideran como protagonistas de la conquista del Imperio Azteca. Bien, la principal tarea, por lo tanto, era la derrota de estos imperios para luego crear sobre ellos dos grandes virreinatos. Originalmente se crearon dos virreinatos, uno al norte, que era el virreinato de la Nueva España, con la capital en México, y al sur el virreinato del Perú, que en este caso no se creó sobre la capital inca, que era Cuzco, porque estaba en el interior de los Andes, sino que se fundó una nueva ciudad en la costa, que fue la ciudad llamada Ciudad de los Reyes, que después recibiría el nombre de la ciudad de Lima, con el que actualmente se conoce. Bien, pues estos virreinatos, siguiendo los modelos españoles, después van a ser organizados y distribuidos en audiencias, gobernaciones, capitanías generales, arzobispados, obispados, cuyas capitales se van a convertir en las ciudades españolas más importantes y mejor equipadas. La Ciudad de México fue establecida sobre la capital de los aztecas, es decir, sobre Tenochtitlan. La ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, fue fundada hacia el año 1325 por indicación divina. Se fundó en una isla en medio del lago, el lago Texcoco, donde, según esa indicación divina, debían encontrar un águila con una serpiente en el pículo sobre un nopal o chumbera, que a partir de ahora se convertiría en el emblema de los aztecas y que después ha seguido utilizándose prácticamente hasta nuestros días. Bien, la ciudad de Tenochtitlan, según la describen los cronistas españoles, era una ciudad fastuosa, poblada por entre 100.000 y 150.000 habitantes. Si la comparamos con las ciudades españolas, nos podemos dar una idea del tamaño que tenía esta ciudad. Tenía una gran plaza ceremonial en el centro, tenía además 3 tipos de vías de tierra y agua y vías de agua, es decir, que a través del lago se podía entrar en canoa y llegar hasta la misma plaza, y después tenían jardines y casas de campos en las afueras, donde los emperadores, los tlatoanis, tenían todo tipo de maravillas y de cosas extrañas y curiosas. De estos jardines precortesianos, quizá el ejemplo más monumental fue el jardín de Iztapalapa, que veis ahí a la derecha, que conocemos gracias a un dibujo de un códice indígena, pero también gracias a las descripciones de los cronistas españoles que conocieron, que fueron allí antes de llegar a México, se pasó por Iztapalapa, y el tlatoani de Iztapalapa, que era familia del emperador Moctezuma, pues les llevó para mostrarle su gran obra. Su gran obra, lo mejor que tenía de la ciudad, era precisamente su jardín. Y este es el jardín de Iztapalapa, que tiene, como podéis ver ahí, tenía un gran estanque con 400 metros de largo, cuadrado con 400 metros de largo, imaginaros las enormes dimensiones del estanque, donde vivían las aves, como decía, las aves de pluma rica, que ellos utilizaban precisamente para sus adornos personales. Y después el jardín estaba también lleno de todo tipo de plantas aromáticas, también árboles frutales y especialmente unos enormes árboles, que eran unos árboles sagrados, los famosos ahuehuetes, de los cuales se puede ver ahí a la derecha ese ahuehuete, que es el árbol sagrado
de los aztecas. Bien, sobre, bueno, Tenochtitlan fue completamente destruida por Hernán Cortés en el asedio último a la ciudad. Prácticamente no se ha conservado nada, pero por la forma de construir la ciudad se reaprovecharon algunos elementos, como el lugar de la plaza, es decir, la Plaza Mayor de México es prácticamente la plaza ceremonial. La ubicación de los edificios pues, era la que después se reutilizó, es decir, donde estaba el gran templo donde se construyó la catedral, precisamente el templo que después ha ido apareciendo por problemas de cimentación de la ciudad. Y algunos elementos como la famosa calzada de Tlalpan, que era la que unía el tierra firme con el centro de la ciudad, que hoy se conserva, la calzada de Tlalpan, por la cual se puede llegar precisamente a México, todavía se puede llegar a la plaza a través de la calzada de Tlalpan, son elementos que se han conservado de la ciudad de Tenochtitlan, pero el resto pues prácticamente desapareció. Es una ciudad, México es una ciudad que fue ocupada originalmente por los españoles. Los indios fueron expulsados a las afueras originalmente, después volvieron, pero originalmente fueron expulsados. Y sobre el gran centro ceremonial vemos ahí la Plaza Mayor. Las plazas mayores americanas tienen la característica diferente a las de los españoles, que aunan pues, todas las funciones públicas más importantes de la ciudad. Es decir, es donde está la catedral, es donde está el Palacio de los Virreyes y donde está el ayuntamiento, a diferencia de las poblaciones españolas que siguen otros modelos y donde vemos que no aunan ese tipo de edificaciones. Ahí vemos la Catedral de México con el Sagrario a la derecha, construida con los materiales tradicionales indígenas, que es otra peculiaridad que se conservó. Son materiales de origen volcánico, el tezontle y la chiluca, con el cual construían los indígenas, y que favorecía, posibilitaba que unas enormes construcciones como estas se ubicaran sobre un terreno que no tenía fundamento de piedra, es decir, debajo de esto no hay piedra, debajo de esto lo que hay es tierra y agua. Si la piedra hubiera sido muy pesada, pues prácticamente el edificio se hubiera hundido completamente. De hecho, el edificio está un poquito hundido hoy día. Si uno va allí a México y lo ve al rasante de la plaza, ve como hay por lo menos 1 metro de diferencia entre la base de la catedral y la plaza. Se ha ido hundiendo poquito a poco, pero se hubiera hundido muchísimo más, precisamente si no se hubiera hecho con ese material volcánico, que sabéis que es poroso, que tiene mucho, que pesa muy poco, y gracias a eso pues se ha conservado. Es una ciudad de palacios, es una ciudad que no tenía agua potable, porque está ubicada en un lago de agua salobre, que es el Texcoco, por lo que el agua tenía que traerse a través de un acueducto, que veis ahí en ese biombo a la derecha, el biombo que traía agua desde la zona de Chapultepec, un acueducto que se conservó hasta el siglo XIX, es un acueducto de creación indígena que después fue mantenido y reconstruido en la época española. Un nombre, Chapultepec, que proviene de la palabra náhuatl, que une Chapul y Tepec, que significa colina y chapulín. Chapulín es el saltamonte, como sabéis, ¿no? Lo habréis visto de la serie El Chapulín Colorado, que es el saltamonte colorado, que es un nombre indígena, ¿no? Pues bien, de esa unión de Chapulte y Tepec, que se escribe pictográficamente, porque los indios náhuatl, los indios mesoamericanos, tenían una escritura, pero no una escritura alfabética como la nuestra, sino una escritura pictográfica, es decir, con dibujos tipo como los egipcios aproximadamente, pues formaban dibujos y con eso formaban la palabra. Y ahí se puede ver, en el centro, se puede ver precisamente la pictografía de Chapultepec, con una colina, que es el Tepec, y el Chapulín en la parte superior. Y a la izquierda se puede ver las famosas chinampas. La ciudad de México está rodeada por un lago de agua salobre, pero después al lado había un lago de agua dulce, que es el que se utilizaba para la agricultura. Allí se ponían unas islas que se llamaban chinampas, que eran de origen indígena,
y que se han mantenido hasta nuestros días. Todavía hoy hay restos de ese lago y se sigue manteniendo el uso de la agricultura en esa zona. Claro, ya las chinampas no son movibles porque eran islas que se podían mover. Es decir, el dueño podía cambiar la isla de sitio cuando se cansaba del vecino y se quería ir a otro lado, simplemente trasladaba la isla, ¿no? Ya hoy día eso es imposible, pero esas chinampas que se puede ver, pues se han conservado hasta nuestros días. Bien, la otra ciudad, que fue la capital del Imperio Inca, sobre la que se fundaría precisamente la ciudad española de Cusco, es la ciudad de Cosco. También es una ciudad que fue fundada a indicación indígena en el año 1200. Sus fundadores, Manco Cápac y Mac Mahoyo, salieron del lago Titicaca con una barra de oro, y allí donde pudieran hincar esa barra es donde tenían que fundar la ciudad que sería la capital de su imperio. Entonces salieron del lago Titicaca y llegaron aquí al valle de Cusco, y allí fundaron precisamente la ciudad. Es una ciudad que estaba muy bien trazada, con un trazado bastante regular, tenía una enorme plaza en el centro, que pueden ir, denominada como la plaza de la Huacaipata y la Cuchipata, cada una en función de las ceremonias que allí tenían lugar, y como peculiaridad, a diferencia del Imperio Azteca, los incas tenían unos canteros y usaban la piedra para sus edificaciones. Una piedra que después va a ser reutilizada por los españoles, lográndose ese mestizaje que se puede ver ahí en esa imagen de la derecha, donde sobre el muro inca de grandes sillares se va a construir el muro español, que es de cal y canto blanqueado, que se puede observar el mestizaje que se va a lograr. Igualmente se va a conseguir un extraordinario efecto de mestizaje precisamente en el Templo del Sol, el Coricancha, que veis ahí con esos enormes muros de piedra, sobre el que se va a construir el convento de Santo Domingo. Es decir, sobre el mismo templo del Coricancha, el convento de Santo Domingo. A la derecha veis las dos plazas, porque la plaza tan enorme de los incas va a dividirse en dos, una para la catedral y otra para el ayuntamiento. Y es una ciudad que ha conservado bastante bien el pasado virreinal precisamente hasta nuestros días, destacando edificaciones como esa, la famosa Casa del Almirante, que podemos ver ahí a la derecha. Bien, la capital del virreinato del Perú se va a ubicar en la costa, pues porque era necesario que tuviera unas comunicaciones adecuadas, porque hubiera sido imposible conectar la costa con el altiplano. Por eso la capital hubo que ser fundada en la costa y se buscó un valle, el valle sobre un río, el río Rímac, donde se fundaría en el año 1535. Pizarro fundaría en el año 1535, el día de los Reyes Magos, fundaría la ciudad de los Reyes, que es de ahí donde viene el nombre. Hay algunos que piensan otras teorías sobre el nombre de los Reyes, pero el nombre viene precisamente del día de la fundación. Fue el día de los Reyes Magos y por eso se le puso el nombre de la ciudad de los Reyes. Una ciudad que después cambiaría el nombre por el nombre de la ciudad de Lima. La ciudad no se ubicó en la misma costa, sino un poco al interior, y además se dotó también de muralla, lo cual no era normal, pero sí en las ciudades costeras para evitar el peligro. Tenía una plaza mayor excéntrica, es decir, no estaba en el pleno centro de la ciudad, como era normal, sino un poco excéntrica, y acogía precisamente las funciones principales de la ciudad. La catedral, que se ve ahí a la izquierda abajo, la catedral del arzobispado, el Palacio de los Virreyes y el ayuntamiento, con esa doble galería de arcos abierta a la plaza, siguiendo la tipología concejil que ya hemos señalado con anterioridad. Fue dotada de grandes conjuntos conventuales, San Francisco, Santo Domingo, los jesuitas, los mercedarios, es decir, son enormes conjuntos conventuales, y donde precisamente en uno de ellos, en Santo Domingo, tenemos el mausoleo de Santa Rosa de Lima, que es la primera santa criolla americana que está allí.
Lima fue también una ciudad de numerosos palacios, palacios que se caracterizan por su policromía, cada uno pintado de un color, y que en su fachada tienen esos famosos balcones limeños, que es una de sus peculiaridades, unos balcones que originalmente están inspirados en los ajimeces musulmanes. Del ajimez musulmán proviene el balcón americano, hispanoamericano, y sin duda su forma más monumental lo encontramos precisamente en los famosos balcones limeños, de los cuales aquí veis dos ejemplos. Uno de ellos es el de la izquierda, el de la parte inferior izquierda, que es el Palacio de Torre Tagle, que hoy día es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y que sin duda es uno de los ejemplos máximos de la arquitectura civil limeña. Bien, la comunicación con Lima era bastante dificultosa, porque ahí pueden ver en este plano las rutas marítimas salían de la península, originalmente del puerto de Sevilla, después del puerto de Cádiz, llegaban a las Islas Canarias y finalmente se desplazaban hacia América. Cuando llegaban al Caribe, originalmente, cuando llegaban al Caribe, la flota se dividía en dos, una iba al norte, a Veracruz, y otra iba al sur, que era la llamada de tierra firme. Esta flota tenía como finalidad llegar a Lima, pero Lima estaba al otro lado del continente. Entonces, las comunicaciones fueron enormemente dificultosas, pero se logró con un éxito enorme. En principio, se fundó, la veis ahí en el plano de la izquierda, se fundó la ciudad caribeña de Nombre de Dios, desde donde partía un camino hasta que atravesaba todo el istmo de Panamá y para llegar a la ciudad de Panamá. Ese camino era un camino por la selva que hubo que hacer y mantener y que tiene una extensión de unos 80 kilómetros. Y era la única manera de conectar. Después se vio que un poco más abajo de Nombre de Dios, pues había otra magnífica bahía que era mejor y más defendible, que es la bahía de Portobelo. Entonces se trasladó la ciudad caribeña que conectaba con Panamá, se conectó a través precisamente también del camino real que veis ahí que llegaba a Panamá. Pero poco después se vio que había otra manera más fácil y más asequible de llegar a Panamá, no a través de ese camino tortuoso, selvático, que era muy problemático, y sobre todo porque estaba llena de animales, de insectos que disminuían la población que pasaba por allí. Entonces se buscó que había otra manera más fácil y era a través del río Chagres, el río Chagres, que además es lo que se hizo después cuando se construyó el canal de Panamá, se aprovechó precisamente toda esta estructura, ¿no? Desde Portobelo, una vez llegaba allí la flota, todas las mercancías se bajaban unas barcazas y con esas barcazas se costeaba hasta llegar a la entrada, a la boca del río Chagres, y se subía por el río Chagres hasta llegar a las cruces. Una vez allí se volvía a desembarcar y se escogía ya el camino de tierra hasta llegar a Panamá, donde volvían a desembarcarse los productos. Bueno, después había que volver a embarcarlos y llevarlos hacia el sur para dirigirse finalmente a Lima. Ese era el final de toda esa. Aquí veis más o menos la estructura de esas comunicaciones. Y de las ciudades más importantes que se crearon allí, en primer lugar, la bahía de Portobelo, una magnífica bahía, donde llegaba la flota de tierra firme, y donde pues, es una bahía que la flota pues, llevaba enormes riquezas que fueron asediadas en multitud por los piratas, ¿no? Que la atacaron y que de vez en cuando pues, se quedaron con ella. Ahí se ve precisamente la bahía con la llegada de la flota de tierra firme y cómo Portobelo nunca llegó a ser una ciudad importante, solamente tenía vida cuando llegaba la flota y en realidad
sus máximas edificaciones siempre fueron los fuertes, estaba toda la bahía rodeada de fuertes, y el edificio de la aduana, que vemos ahí abajo, que era donde se hospedaban las autoridades hasta esperar precisamente, y donde se guardaban las mercancías, hasta esperar que se desembarcaran en las barquitas para llevarlas a través del río Chagres. Esta es precisamente, aquí lo pueden ver, la boca del río Chagres, que conectaba hacia el interior hasta las cruces, o un camino que estaba defendido por unos fuertes magníficos, situados en lo alto de colinas, unos fuertes que se han conservado y restaurado y que hoy día son visitables, como este famoso fuerte de San Lorenzo, en la entrada del río Chagres, que defendía precisamente el acceso de todo lo que pasaba por allí, entraba y salía, era un lugar de comunicación fundamental. Bien, el final de todo ese camino conducía precisamente a la ciudad de Panamá, con la cual pues se lograba precisamente conectar todo el mundo. Fue la primera vez que se logró conectar todo el mundo a través precisamente de este famoso camino y del río Chagres, que conectaba pues, todo el Atlántico, el Caribe, con el Pacífico y con el mundo asiático. Era la manera más fácil de llegar allí. La ciudad de Panamá fue fundada en el año 1519, fue fundada junto a la bahía por Pedrarias Dávila, pero la ciudad pues, fue destruida en el año 1670 por el pirata Henry Monaghan y fue necesaria reubicar la ciudad, se trasladó a una zona más defendible en esa península que vemos ahí a la derecha, en el plano y en la imagen aérea, donde vemos lo que es el centro histórico precisamente de la ciudad, que ya llegaría prácticamente hasta nuestros días. Es el centro histórico, con unas imágenes que podéis ver de la bahía, de la catedral, la catedral antes del famoso terremoto del año 82, que prácticamente la destruyó, como le pasó a otras ciudades próximas de la zona de Centroamérica, y algunos edificios virreinales que se han conservado hoy día, edificios muy mal restaurados. El dinero eso es lo que trae la riqueza, pero la reconstrucción se ha hecho bastante mal. Y la ciudad está muy bien, el centro histórico, a diferencia de otras poblaciones, está muy bien conservada, pero la rehabilitación que se ha hecho de muchas de estas edificaciones ha sido bastante mala. Bien, desde Panamá los barcos se dirigían hacia el sur y finalmente llegaban a este otro puerto, que es el puerto de Paita, ubicado al sur de Ecuador. Finalmente, después había que volver a sacar otra vez las mercancías y por tierra llevarlas hasta Lima. Hasta Lima. Si pasamos a ver ejemplos de lo que fue la República de Indios, bueno, recordaréis que hemos dicho que Hispanoamérica se dividió en dos repúblicas, la República de los Españoles, que es la que acabamos de estudiar, y la República de Indios. Observaremos cómo desde un principio se buscó la concentración de las poblaciones indígenas en poblaciones, porque los indios tenían la costumbre de vivir diseminados en lugares de difícil acceso, en lo alto de montañas, y era necesario concentrarlos para tenerlos vigilados, pero después también para que pudiera enseñarles la religión, la lengua, la agricultura, la cultura, etcétera, etcétera. Y la única manera era precisamente concentrarlos en poblaciones. Por lo tanto, desde los primeros años se dieron normas a los gobernantes españoles para que los indios fueran reconducidos y reorganizados en poblaciones nuevas, todas ellas poblaciones nuevas. En el Caribe no fue necesario porque la población desapareció, la población indígena desapareció. Pero en cambio, cuando se llegó al continente, la población sí hubo que ser reubicada y a partir de los años 30 hubo numerosas autoridades que pidieron precisamente la creación de estas ciudades. Y uno de los máximos ejemplos lo tenemos ahí en ese personaje, que es Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán. Él era oidor de la Audiencia de México y primer obispo de Michoacán, que redactó un informe dirigido al Consejo de Indias, donde proponía que los indios vivieran en poblaciones separadas de los españoles. Entonces, con la ayuda
de las órdenes mendicantes y con la de los caciques indígenas, es decir, los dirigentes indígenas, es como se organizó la creación de ciudades, la elección de los terrenos, la creación de planos y la creación de instituciones locales para que los indios pudieran ser autogobernados. En la morfología de estas ciudades jugó un papel muy importante los ejemplos prehispánicos. Es decir, que a la hora de crear estas nuevas poblaciones se siguió, para que los indios no vieran que había una enorme diferencia entre donde ellos vivían y a donde iban a ser trasladados, pues se buscó que su organización fuera muy similar. Los indios en Mesoamérica estaban organizados en lo que se llamaban Altepel y Calpulli, que eran poblaciones de primer orden y poblaciones de segundo orden. Esos Altepel eran los centros comarcales en torno a los cuales se organizaban las pequeñas poblaciones. Pues los españoles siguieron ese mismo ejemplo, organizaron las poblaciones en cabeceras y sujetos, poblaciones que eran las capitales comarcales y los sujetos que eran las que dependían de ellas. Las poblaciones que se crearon, obedecen casi todas ellas a esta tipología que veis ahí en esa población que es Coatlatlauca, que es una de las poblaciones mesoamericanas. Es una población, como pueden ver, estrechamente regular, formada en cuadrícula, con manzanas cuadradas, cada una dividida en 4 solares, que se entregaba a cada una de su familia, y en el centro es donde se ubicaba la Plaza Mayor, donde estaba el ayuntamiento, donde estaban las casas de los caciques, donde estaban también otros edificios públicos, destacando en esta ocasión el convento que presidía la población. A diferencia de las poblaciones de españoles, donde las plazas estaban presididas por las catedrales, aquí, como no eran sedes episcopales, las plazas estaban presididas por los conventos, porque eran las órdenes mendicantes las que organizaban precisamente estas fundaciones. Todas son muy parecidas, ahí veis este ejemplo, pero tomado de las relaciones geográficas que se han conservado de la época de Felipe II, y en el frente es donde estaban precisamente los conventos, unos conventos inspirados, la zona de clausura inspirada en los modelos europeos, como pueden observar, con el claustro, la iglesia, el refectorio, es decir, toda esta dependencia, pero delante tenía un enorme espacio, que es la novedad que aportan estos conventos a esta tipología que viene de Europa. Y son esos espacios claustrales, que es el atrio, el gran atrio, que era donde se celebraban todas las ceremonias públicas de la población. Por lo tanto, tenían que ser muy grandes y además eran espacios abiertos, sin tejados, siguiendo la forma tradicional que tenían los indios de asistir a sus ceremonias. Los indios asistían en las plazas a las ceremonias, en esos espacios abiertos, delante de los templos y sin cubrición. Por eso se hicieron estos atrios, precisamente para acoger las ceremonias ya religiosas dentro del nuevo cristianismo, ¿no? Bien, dentro de estas plazas, sin duda, uno de los elementos principales, ya lo hemos señalado con anterioridad, eran los hospitales. Si las poblaciones de españoles se dotaron de numerosos hospitales, todas las poblaciones indígenas, sobre todo las cabeceras comarcales, se dotaron de hospitales. Son edificaciones de carácter monumental, con patios, con iglesias, que tenían sus capillitas, que se puede ver aquí en estos dos ejemplos de la zona de Michoacán, que es el hospital de Nurío y el hospital de Zacán, y después todas las dependencias características del hospital. Eran las edificaciones, sin duda, más importantes. Bien, entre las poblaciones que podíamos citar como más destacadas, pues sin duda habría que señalar la ciudad de Tlaxcala. Hemos señalado cómo los tlaxcaltecas fueron los que ayudaron a Cortés en la conquista del imperio azteca, y esta población se va a convertir en modelo de organización social, organización administrativa y morfológica. Es decir, la morfología, la planta de esta ciudad es la que se va a utilizar como modelo precisamente para estas poblaciones. Y hay un ejemplo de una obra de arte del siglo XVI
que se perdió, pero de la cual se ha hecho una copia en el año 1773, que nos muestra la parte superior, nos muestra la estructura social y administrativa de estas poblaciones. Ahí se puede ver en la parte superior del famoso lienzo de Tlaxcala. Es un lienzo enorme que mide 4 por 2 metros, hecho en tela y pintado, pero que se hizo en el siglo XVI, se trajo a España, pero después se perdió y solamente se ha conservado, como digo, un ejemplo del año 1773. Bueno, ahí se ve el águila imperial. Después, sentados en la parte inferior, se ve las autoridades eclesiásticas y administrativas con el virrey presidiendo pues toda la pirámide social, y en los 4 ángulos se ven los 4 altepels tlaxcaltecas, porque Tlaxcala era un altepel complejo, está formado por 4 altepel que se alternaban en la organización de la ciudad. Y entre ellos destacan sus gobernantes, sus tlatoanis, y sin duda ahí se ve a la izquierda, no tengo para señalarlo, bueno, pues se ve, aquí a la izquierda se ve el famoso héroe Xicoténcatl, que era el que ayudó a Cortés precisamente directamente en la conquista del imperio azteca. Aquí se ve en 2 imágenes, también del mismo lienzo, dos ejemplos fundamentales de todo ese proceso constructivo y colonial, la conquista. En primer lugar, a la izquierda, el bautizo de los 4 señores de Tlaxcala, que simboliza la incorporación de la sociedad prehispánica al mundo hispánico a través del bautizo, y a la derecha, ese famoso encuentro al que nos hemos referido al comienzo de la conferencia, cuando en el año 1521 Moctezuma II recibe oficialmente a Hernán Cortés en su palacio de Tenochtitlan, que son las 2 ceremonias más importantes que se recogen en numerosos códices de la época y que recoge precisamente aquí el lienzo de Tlaxcala. La población de Tlaxcala era una población que tenía muchos privilegios, fue monumentalizada por las autoridades españolas. En torno a una plaza que se puede ver ahí, pues se construyeron edificios importantes como las casas reales, el ayuntamiento, edificios de los caciques, y en el frente se encontraba precisamente el convento, que se convirtió en iglesia catedral, porque Tlaxcala tuvo también, excepcionalmente, tuvo la categoría de sede episcopal, algo que tuvo muy poco tiempo, pero que tuvo esa categoría inicialmente, en compensación por la ayuda a Cortés en la conquista del imperio de Tlaxcala, del imperio azteca. Muy próxima a Tlaxcala nos encontramos con otra importante población indígena, que es Cholula. Cholula era enemiga de los tlaxcaltecas y colaboradora de los aztecas. Esta ciudad fue una de las pocas ciudades que fue destruida por Hernán Cortés en su camino desde Veracruz a Tenochtitlan, y fue escogida como ejemplo para que ninguna otra ciudad se atreviera a enfrentarse a ella. Esta ciudad fue completamente destruida por Hernán Cortés como ejemplo, como chivo expiatorio, y la verdad es que a partir de ahora el camino hacia Tenochtitlan de Hernán Cortés pues fue un paseo triunfal, porque nadie osó enfrentarse. Era una ciudad muy importante, lo sigue siendo hoy día, una ciudad con un convento franciscano en la cabecera que se puede ver ahí, que es uno de los conventos más importantes y más grandes de toda América, y entre sus edificaciones destaca la capilla de indios, que es también la capilla más monumental de todas las que se construyeron en América. Bien, como otro ejemplo podríamos citar, por sus peculiaridades, porque también fue otra ciudad indígena que fue sede episcopal, también durante un periodo reducido de tiempo, que es la ciudad de Pátzcuaro, en Michoacán. Ahí se puede ver en el centro del lago, en esa isla, donde se fundó la ciudad de Pátzcuaro, que se convirtió en capital de Michoacán y sede episcopal, y que construida precisamente por el obispo Vasco de Quiroga, y que empezó a dotarse de una catedral de carácter utópico,
como puede verse en el plano, en el escudo de la ciudad de Pátzcuaro. En la parte inferior se ve la planta de la catedral, una catedral utópica con 5 naves de carácter radial emanaban desde la cabecera. Como fue sede episcopal durante un periodo reducido de tiempo, pues solamente se pudo hacer una sola nave con una sola fachada, que es la que vemos ahí a la derecha. Entonces las otras 4 naves no llegaron a realizarse. Bueno, como ejemplo de mestizaje cultural que ha llegado hasta nuestros días, se puede ver la famosa Noche de Difuntos en el cementerio, que es un claro ejemplo de sincretismo religioso, ¿no? Que viene de la época prehispánica, pero que se conservó a lo largo de la época virreinal, que ha llegado prácticamente a nuestros días, cuando toda la población marcha al cementerio para vivir con los difuntos, como se puede ver ahí, comer y vivir durante toda la noche con los difuntos, algo que es bastante común, pero que sin duda uno de los ejemplos más peculiares y más simbólicos es precisamente el de la noche de difuntos de la ciudad de Pátzcuaro. Bien, y vamos a terminar ya con, quizá me he extendido un poquito demasiado, pero vamos a terminar ya con un ejemplo que merece la pena, porque es sin duda uno de los ejemplos más peculiares y más armoniosos de todas estas poblaciones de indios. Los jesuitas crearon misiones por toda América, pero donde lograron una mayor independencia del poder administrativo español fue precisamente en este amplio territorio que vemos aquí, donde lograron el permiso de las autoridades religiosas y de la autoridad española para formar una república independiente. Es la República Independiente de Paracuaria, formada con los indios guaraníes. En todo este amplio territorio, que va desde el Atlántico prácticamente hasta los Andes y desde Brasil hasta Argentina. En todo este amplio territorio se lograron crear hasta 30 misiones que, desgraciadamente, cuando los jesuitas fueron expulsados, pues fueron abandonadas y quedaron en ruinas prácticamente. Pero en fin, la conocemos pues gracias a la historia, a los planos. Esta república de Paracuaria tenía una capital, estaba perfectamente organizada. Esta era la capital de Paracuaria, que era Candelaria, que ven ahí el plano, donde se puede ver una tipología misional que es uniforme, que en todos los pueblos misioneros jesuitas se ha conservado, con una gran plaza, las viviendas de los indios en calles muy bien trazadas, con viviendas cada una para una familia, donde hacían toda su vida, y todo el frente donde estaba el complejo conventual, donde está presidido en el centro por una monumental iglesia de tipo jesuita, que sigue el modelo jesuita. Bien, ya digo que cuando poco a poco pues, fueron abandonadas estos territorios, las misiones han quedado en ruinas y ahora hay un intento de recuperación con un carácter patrimonial, por así decirlo, y también turístico. Entonces se están reconstruyendo algunas de estas misiones que son visitables, ¿no? Y concretamente aquí pueden ver una que yo he visitado, precisamente, que es en la población, en la región de Misiones de Argentina, que está al norte, la población de San Pedro Miní, que es esta, donde se puede ver el plano de la población y cómo se ha hecho la reconstrucción de las casas de los indígenas, presididas por esa enorme plaza, donde se puede ver en el frente la iglesia, una iglesia de carácter monumental, una iglesia muy grande, con sus 3 naves, la nave central más ancha, es decir, sigue completamente el modelo jesuita. Estas poblaciones eran totalmente independientes y autogestionadas, es decir, los jesuitas les enseñaban a los indios todo, prácticamente todo, y los indios eran los encargados de hacerlo todo. Es decir, que aquí no se traía artistas de fuera, ni arquitectos de fuera para hacer estos proyectos, todo se hacía de manera independiente en cada una de estas poblaciones. Por lo tanto, su estilo pues muchas veces es un estilo fantástico, creado por los propios indígenas, como se puede ver en esas columnas de la iglesia, se puede ver, y en el estilo de algunos de los relieves que se ha conservado hasta nuestros días. Pero esto es una excepción
porque la mayoría de las misiones prácticamente han desaparecido, salvo estos pequeños ejemplos que podemos ver, y sin duda uno de los grandes ejemplos de restauración es precisamente esta que vemos aquí, que es San Pedro Miní en Argentina, que tuve la posibilidad de visitar en un momento. Así que con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Morales Folgueras, y el ciclo continúa, como ustedes, todos ustedes saben. Yo me voy a aprovechar de su presencia para decirle que me firme el libro La construcción de la utopía, que es precisamente con lo que ha acabado. Entonces, muchas gracias a todos. Les esperamos en la próxima cita, y vengan, que aquí se aprende mucho. Muchas gracias. Adiós.